encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes y con tu espíritu. En este día que celebramos la fiesta de este gran evangelista, cada uno de nosotros pensemos en lo que significa nuestra respuesta delante del Señor, ese discipulado, ese apostolado que va marcando esa realidad de nuestra vida. Como Mateo, muchos somos llamados porque muchos tenemos nuestros pecados, nuestra realidad, nuestra condición humana. Pidamos perdón al Señor por las veces que nuestra respuesta ha sido dura o no le hemos respondido verdaderamente a ese llamado. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Glorifiquemos a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en tu inefable misericordia terminaste escoger a San Mateo para convertirlo de publicano en apóstol, concédenos que, sostenidos por su ejemplo y por su intercesión, te sigamos y permanezcamos firmemente unidos a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora con atención la palabra del Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por excelencia, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Ser siempre humildes y amables, ser compasivos, sobrellevados mutuamente con amor, esforzados en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como una sola la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. A cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores,
a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida que Cristo en su plenitud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A toda la tierra alcance su pregón, a toda la tierra alcance su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que nuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andar a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos al Espíritu Santo que en esta bella fiesta de San Mateo, el apóstol y evangelista, ilumine este momento de encuentro y fortalezca nuestra fe en esa realidad de nuestro discipulado y apostolado. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Podría decirse que es el único evangelista que nos narra cómo fue su vocación. Es el único evangelista que nos cuenta de dónde venía, quién era él antes de la conversión. Era un publicano, un recaudador de impuestos, que para él la prioridad era el César, y ganaba las enemistades de tantas personas que tenían que pagar el impuesto al César, y era un enemigo para ellos, lo consideraban un enemigo. Entonces, encontrarnos con esta realidad de a uno que no se le olvida de dónde viene, ¿no? Porque su conversión nace ahí, porque ahí es donde él nos cuenta hoy su historia, su vida, para motivarnos, para animarnos y para llamarnos a la conversión. Pero hay unos rasgos que acompañan ese texto. El primero es la elección, que la decisión la toma Dios, no es uno. Dios es el que lo llama a uno, Dios es el que lo elige, no es uno el que elige la vocación o para qué sirvo yo o para qué estoy yo dispuesto, sino es el llamado de Dios, el llamado de Cristo que nos hace hoy a cada uno de nosotros, y la iniciativa es de Él y uno no es nada, y por eso tiene que uno reconocer que no es nada delante de Dios. Que se hace grande es cuando uno se hace instrumento de Dios, cuando Dios lo toma, cuando lo manda, cuando lo hace evangelizador, cuando lo hace discípulo y misionero de Él. Es en ese momento, en ese instante de nuestra vida, cuando descubrimos a qué estamos llamados o por qué estamos en este mundo, y no para creernos de una u otra manera, porque a veces se nos puede subir los humos o la autoridad y creernos, mejor dicho, lo último, y la humildad pasa por alto. Y entonces ahí en ese llamado están los carismas. Cada uno de nosotros tenemos carismas distintos, dones distintos, servicios distintos, apostolados distintos, pero sentirnos contentos donde estamos. Unos son profetas, otros apóstoles, otros maestros, otros evangelistas. Pero haga bien la tarea, haga bien la misión. Esa es la tarea o el llamado especial que nos hace la primera lectura hoy.
hacernos caer en la cuenta de que usted no puede ser dos cosas a la vez. O se es profeta o se es apóstol, pero hágalo bien. O sea, hágalo en el servicio, en la entrega y en la generosidad. ¿Y eso qué hace? Que yo proclame la gloria de Dios con mi propia vida. La misión, el apostolado y el discipulado lo reflejan que Dios me ha elegido, que Dios me ha llamado, que Dios me ha escogido. En el Evangelio, como les decía, encontramos la vocación de Mateo, el recaudador de impuestos. A mí me llama la atención como dos momentos. El primero, Mateo, como resultado ante el llamado de Dios, siempre me ha cuestionado que la iniciativa fue de Cristo, que lo miró y él se sintió correspondido a ese amor que deja todo. El dinero no es lo más importante, la riqueza no es más importante, no es la felicidad lo que se tiene, sino la felicidad es estar cogido de la mano de Dios. Lo deja todo para seguir al Señor. Ese es el primer rasgo que yo veo en Mateo hoy. ¿Cómo es que Mateo deja de recaudar impuestos para irse detrás de Jesús? ¿Qué fue lo que lo impactó a él? ¿Y qué nos impacta a nosotros cuando vamos a misa, cuando celebramos la Eucaristía? El segundo rasgo que encuentro yo en la palabra o en el texto es que como resultado de su respuesta, del llamado que Dios le hace, lo invita a estar en su casa, en medio del pecado. De una u otra manera viene la conversión. Al que estaba enfermo lo viene a curar, al que estaba en pecado lo saca del pecado y se mete en su vida plenamente Dios. Así es como se hace nuestra vida. Hay un momento, un espacio que es el pecado, y después del pecado viene la conversión. Y el tercer momento es lo que los fariseos le critican a Jesús. ¿Cómo es que éste come con pecadores y sienta con publicanos? Y entonces ante esa pregunta viene la respuesta del Señor. He venido por los que están enfermos y no por los que están sanos. Miren que hay dos momentos que me impactan a mí en el texto. Primero, la prepotencia. Hay muchos de nosotros que nos creemos, mejor dicho, lo máximo, que no somos pecadores, y entonces juzgamos al otro, lo marcamos con el dedo, nos creemos con la autoridad de ser jueces, cuando el Señor ha tenido misericordia de nosotros. El primer enfermo soy yo y eres tú. Ahí tenemos que pensar que hoy necesitamos que Jesús venga a nuestra vida, necesitamos que Jesús nos sane, necesitamos que Jesús nos cure, que necesitamos que Jesús nos dé la vida, que nos dé el perdón, que nos dé la reconciliación, que nos dé esa reconciliación que nos hace capaces de entender y comprender la grandeza de Dios en nuestra propia vida. Pidámosle al Señor hoy para que a través de este encuentro con Mateo, a través de esta realidad de Mateo, que no niega de dónde viene y a dónde va, no se nos olviden los rasgos, no se nos olviden los orígenes, porque a veces cuando nos dan una autoridad, nos dan el poder o nos entregan algo, nos creemos, mejor dicho, lo máximo, y somos capaces de una u otra manera decir, es que el otro es más pecador y yo soy más santo. No, que lo primero es que la palabra me cuestione a mí y que la palabra me lleve a cambiar y a ser mejor cada día. Continuemos orando y démosle gracias a Dios por esta oportunidad que Mateo nos regala en su Evangelio, y al mismo tiempo pidámosle al Señor para que también nosotros nos convirtamos y seamos santos para Él. Continuemos nuestra celebración. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir, entre tus manos confío mi ser. Hay que morir para vivir, entre tus manos confío mi ser. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al venerar, Señor, la memoria de San Mateo,
te presentamos nuestras oraciones y ofrendas y te pedimos que mires con amor a tu iglesia, cuya fe has alimentado con la predicación de los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque no abandonas a tu rebaño pastor eterno, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas con protección continua, para que sea conducido por los mismos servidores que le entregaste, para que lo presidieran como pastores vicarios de Cristo tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Jaime y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superación por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Oramos por todos nuestros familiares y amigos que han pasado de esta vida a una mejor vida. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles, San Mateo, San Jacinto, el beato José Gregorio Hernández, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo,
con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijamos a nuestro Padre la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Oremos. Partícipes en las alegrías de la salvación que San Mateo experimentó gozoso al acoger en su casa al Salvador, concédenos, Señor, seguir fortaleciéndonos por siempre con el alimento de aquel que no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores a la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Tarea: recordarles primero, reconocer de dónde venimos, los pecados que tuvimos y cómo Dios nos perdonó. No creernos, mejor dicho, lo máximo. Lo otro, reconocer que Él nos llamó, nos eligió, Él fue el que nos escogió y por eso estamos donde estamos. Los carismas nos lo da Dios según nuestras capacidades y nos llama según nuestras capacidades. A unos los hace maestros, a otros los hace profetas, pero hay que ser muy humildes para no creernos, mejor dicho, lo último. Y lo otro, de una u otra manera, entender que ese llamado llama a los pecadores, nos llama. Y porque estamos enfermos, Él viene a visitarnos, Él viene a invitarnos a estar en su casa. Que el Señor nos acompañe, pueden irse en paz. Demos gracias al Señor.
Feliz día, que Dios y la Virgen y San Jacinto me los acompañen.